Buenas noches, amados hermanos. Dios me lo bendiga en esta tarde de hoy y que el Señor sea abriendo nuestros entendimientos, sea abriendo nuestros oídos espirituales, sea abriendo nuestros ojos espirituales para poder discernir estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y quiero darle las gracias por permitir llegar hasta su casa con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual nos alimentamos espiritualmente para ir fortaleciéndonos en esa verdad, en esa única verdad que es la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, en esta noche vengo a traerle un tema para que podamos identificar realmente quiénes somos y a dónde pertenecemos. El tema de esta noche es: el reino de Dios es donde pertenecemos. El reino de Dios es donde tú y yo pertenecemos realmente. Entonces debemos de tomar en gran consideración eso. Tenemos que tomar ese hecho como la realidad de nuestra vida para que podamos entender que la forma que nosotros debemos de vivir mientras estamos aquí en la tierra debe de reflejar, ¿verdad?, aquella forma que se vive en el cielo. Y en el cielo sabemos que día y noche se adora al Señor. Amén. Entonces, para darle inicio a este discipulado de esta noche, le voy a pedir que me acompañen por favor en el libro de Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 19, cortitito. Y lo vamos a leer así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Padre Santo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que por medio de ella, Señor, podamos ser edificada, podamos alcanzar, Señor, mayor entendimiento, sabiduría, podamos, Señor, acercarnos más a ti cada día, Padre Santo. Y aquí, Señor, soy el instrumento que tú has escogido para esta tarea, y te pido, Padre Santo, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea filtrada por tu Espíritu Santo, para que salga de la manera que debe de salir, para cumplir el propósito, Señor, que debe de cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues cuando miramos lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, después de haber escogido a sus discípulos, y los cuales nosotros somos discípulos de Jesucristo, Él hizo énfasis en hacernos entender de que nosotros no somos del mundo. Porque si fuésemos del mundo, el mundo amaría lo que nosotros hacemos. Ahora sí podemos entender una razón por qué nosotros, los cristianos, los que seguimos al Señor Jesucristo, somos rechazados, somos vituperados, somos a veces siendo mofados, a veces nos tildan de muchos nombres. Es por eso, porque no somos del mundo. Lo que sentimos, lo que reflejamos, el testimonio que aportamos aquí en la tierra no se asemeja al comportamiento cotidiano de todo el mundo en esta tierra, en este mundo. Por lo tanto, esa diferencia que la gente a veces no puede entender y no puede explicar, hace de que causa un tipo de rechazo, ¿verdad? A veces hasta odio, ¿verdad?, sienten hacia nosotros. Es por esa razón, porque dice el mismo Señor Jesucristo, dijo: si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque si tuviéramos el mismo comportamiento que todo el mundo, créame, sería así. Porque mucha gente, por ejemplo, han experimentado, ¿verdad?, que eran personas que antes se daba a la bebida, al alcohol, a las fiestas, ¿verdad?, y tenía un grupo de amigos que compartía esos momentos con ellos, y tan pronto que esa persona tomaba una decisión de no seguir bebiendo, de no seguir yendo a fiesta, esos amigos que lo amaban por lo que hacía ya se alejan por cuanto ya no lo hace. Entonces, si una persona así es rechazado por sus amigos porque ya no comparte los mismos ambientes que las demás personas, imagínense nosotros que
que no solamente no tomamos parte de esas cosas como cristianos, sino que reflejamos un comportamiento completamente contrario a lo que se vive en este mundo. Imagínense cómo el mundo va a aborrecer a aquellos que a todos nosotros los que nos comportamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a cómo se debe de vivir en el reino de los cielos, ciertamente con nuestros fallos y debilidades, pero todos los días esforzándonos cada día más para ir perfeccionando por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice allí, el Señor nos eligió, y dice por eso que el mundo nos aborrece. Porque desde aquel día que el Señor tocó nuestros corazones y hemos entendido el llamado, hemos entendido la diferencia, hemos entendido la vida que nos ofrece, hemos optado por esa vida, hemos tenido que dejar muchas cosas atrás, muchos comportamientos, muchas prácticas atrás para poder entrar en esa vida que Cristo nos ofrece. Por lo tanto, eso nos identifica como gente del reino de Dios, gente del reino de Dios. Y ahora, hablando del reino de Dios, debemos de entender, amados hermanos, que lo primero que nosotros debemos de anunciar cuando nosotros evangelizamos o cuando nosotros llevamos la palabra a una vida, es anunciar el reino de Dios. No podemos anunciar otro reino. Fíjense que hay mucho reino. Jesucristo ha traído su reino. Jesucristo es el rey. Él tiene su reino y tiene sus escogidos, tiene su pueblo que pertenece a este reino. Entonces, amados hermanos, suele pasar, no que suele pasar, sino que sucede de que muchos reinos sean formados. Muchos reinos sean formados, ¿verdad? Porque siempre habrá una forma o un deseo de competir con las cosas sagradas. Amén. Entonces, en el libro del Marcos, cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que empezó a anunciar fue el reino. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. El reino de Dios no tiene otro nombre, no tiene otra calificación, no tiene otra denominación, es el reino de Dios. Amén. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Hay tres cosas que Jesucristo ahí en ese capítulo anunció. Anunció el reino de Dios, anunció el arrepentimiento y anunció el evangelio. Tres cosas importantes que nosotros debemos de anunciar cuando anunciamos las cosas sagradas de nuestro Señor, que es el reino de Dios, el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no podemos entrar en el reino de Dios, y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la buena nueva de salvación a los que se arrepienten. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que hay un solo reino, hay un solo Señor, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu Santo. Hay un solo evangelio, hay un solo bautismo. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos de empezar a abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos para realmente entender de que si no es el reino de Dios, si por ejemplo yo vengo y te digo, mira, yo te invito a mi iglesia y tú me dices, ¿de qué denominación soy? Y yo te digo, bueno, yo soy de tal denominación y nosotros tenemos la verdad. Déjame decirte que la única verdad es Cristo Jesús primeramente.
una denominación no necesariamente representa el reino de Dios. Porque basta solamente decir que el reino de Dios y que nuestro Señor sea Jesucristo. Porque entonces se han formado. Los otros días estaba meditando en eso y estaba pensando. Yo decía, ¿será que cuando la Biblia habla de que habrá, se levantará reino contra reino, estaría hablando de naciones? Si dice nación contra nación, reino contra reino, ¿no será que se han formado muchos reinos y que han causado esos reinos, que se han formado divisiones entre el pueblo que Dios vino a redimir? Porque Cristo, la intención de Cristo era que todos nosotros fuésemos uno en Él, como Él es uno con el Padre. Pero yo no quiero ser uno con una religión o con una denominación. Yo lo que quiero ser uno en Cristo Jesús con cualquiera que quiere ser uno con Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, ¿no será que cuando la Biblia habla de que se levanta reino contra reino, no será que está hablando de eso que está sucediendo, de que cada reino que dice tener la verdad se están tirando uno al otro y están realmente menospreciando el verdadero reino de Dios por el medio del cual por el cual el Señor Jesucristo ofreció su vida en sacrificio para redimir a este pueblo, ¿verdad? Y dice la palabra que Él viene a buscar ese pueblo, Él viene a buscar su iglesia, la iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces son cosas que nosotros debemos de meditar en ellos profundamente y buscar la verdad. Amén. En el libro de Mateo, sigue diciendo en el versículo 23, se repite, dice, y recogió Jesús toda Galilea y enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Lo que Jesús estaba anunciando es lo que nosotros debemos de anunciar. Si estamos siguiendo a Cristo Jesús, si estamos haciendo su voluntad, si estamos obedeciendo a su proceso, a su proceder, nosotros debemos de anunciar lo mismo que Él anunció. Si Él vino y anunció el reino de los cielos, el reino de Dios y su evangelio, eso es lo que nosotros debemos de anunciar. No hay más nada. Yo personalmente, ese es mi pensar, ¿verdad? Que cualquier cosa agregada a eso pudiera representar la levadura que hablaba Jesucristo. Y yo respeto, ¿verdad? Pero la verdad es la verdad. Y no con la intención de atacar ni ofender a nadie, sino de traer luz a las cosas del Señor, ¿verdad? Y yo conozco muchos hombres, de verdad que son hombres que tienen palabras en su boca, que tienen, ¿verdad? Y tienen un corazón para servir a Dios, ¿verdad? Y no puedo ignorar eso. Pero ¿no será mejor anunciar el reino de los cielos que anunciar, ¿verdad?, a una denominación o una religión? Porque aquel que dio su vida fue Cristo. Aquel que Dios envió en la cruz para rescatarnos, para salvarnos, fue a Cristo. El amor de Dios se manifestó en enviar a su Hijo en la cruz para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Por lo tanto, debemos de despertar, ¿verdad?, el verdadero sentir de lo que Cristo hizo por nosotros para que realmente alcanzamos la salvación y podamos entrar en el reino de Dios sin nada de que avergonzarnos. Amén. En el libro de los Hechos, dice que había un hombre, en el capítulo 8, versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque son sus artes mágicas, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales grandes y milagros que se hacían, y estaba atónito. Entonces, de pronto podemos estar aclamando a Simón. De pronto podemos estar maravillados con lo que Simón está haciendo. Pero el mismo Simón, cuando escuchó que se había anunciado el reino de Dios, él mismo fue convencido, porque había visto el gran poder, el verdadero poder de Dios. Pero lo que antes él engañaba, dice que lo había engañado por mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo? No sé. ¿Por cuántos años? No sé. Pero llega un momento en que la verdad toca tu corazón, es para causar en ti un despertar. Porque él se hacía pasar por algún grande, ¿verdad? Y le oían atentamente, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Y él decía, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Despiértense, hermanos, para ver si de pronto nuestros corazones no han sido seducidos y que hemos creído lo que realmente no debimos creer. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Wow. Amados hermanos, lo que se debe de anunciar es lo mismo que Cristo anunció, es lo mismo que Juan el Bautista anunció. Porque antes de que el mismo Señor Jesucristo empezara su ministerio, Juan salió diciendo, arrepentido porque ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Anunciando el reino de los cielos, el reino de Dios. Anunciando por medio de esa predicación, no sé si llamarlo así, o de ese anuncio, por medio de ese anuncio lo que está diciendo, ahí está llegando a nuestro Señor Jesucristo. Está trayéndonos el reino de los cielos. Aleluya. Y yo creo que es necesario que nosotros tomemos un momentito y podamos pensar profundamente en esto, para poder darnos cuenta cuántas cosas se han creadas. ¿Sabe qué? Estaba leyendo un libro hace muchos años y me había dado cuenta que había más de, yo no me acuerdo el número, pero había más de 2000 religiones. ¿Cree que el Cristo vino a morir para formar 2000 religiones o más de 2000 religiones? Si Él viene por una sola iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cree que el Señor Jesucristo vino a causar divisiones? Bueno, en cierto punto sí. Pero aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos y llamados para ser uno en Él, como eres uno con el Padre. Entonces, es el momento de pensar si hay algo que impide que yo sea uno con Cristo y con mis hermanos, con los escogidos de Dios. Si hay algo que impide de que yo sea esa iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscar, yo tengo que yo mismo meterme en la palabra y buscar realmente a dónde está ubicado mi vida. Si está ubicado en el anuncio que hizo Juan el Bautista, en el anuncio que hizo Jesucristo, en el anuncio que hizo todos sus discípulos acerca del reino de Dios. A ver, ¿qué fue lo que me fue anunciado a mí para poder tomar la determinación y escoger lo que Cristo anunció, lo que Juan el Bautista anunció, lo que todos los discípulos
los discípulos anunciaron para ver si algún momento ellos anunciaron el lugar donde yo pertenezco. Amén. Entonces, un poquito de agua, porque esa palabra es un poco fuerte, pero es la verdad. Y otra vez yo digo, no con la intención de atacar a nadie, porque la verdad es la verdad. Si negare la verdad, estaría negando a Cristo Jesús. De igual forma, si estoy negando el reino de Dios, estoy negando a lo que Cristo vino a darnos. Si estoy negando todo eso, lo que dice la palabra, es una forma de decir categóricamente que estoy negando a Cristo Jesús y con todo lo que Él ha traído en la tierra. Estoy negando su sacrificio. Entonces tenemos que centrarnos en la verdad que es Cristo, vivir la verdad que es Cristo y ser partícipe del reino de Dios, el cual Él vino a darnos. Amén. Mateo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Yo creo que vamos a ver lo que dice Mateo 9, 35. No creo que sea lo que dice, creo que mal que mal. 9:35. No hay 9:35, me equivoqué. Bueno, vamos a saltar eso por el momento. No me acuerdo. Sí, 9:35. Dice, recogía Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. El mismo Jesús predicaba hacia el evangelio del reino, el reino de Dios, ¿verdad? El arrepentimiento. Es el anuncio que tiene que salir de nuestra boca, el arrepentimiento del reino de Dios, ¿verdad? Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si anunciamos otra cosa, si inventamos a una persona a ser parte de otra cosa que no es lo que el Señor Jesucristo anunció, estamos fuera de la voluntad de Él. No estamos anunciando, no tenemos el mismo anuncio en nuestra boca. No estamos anunciando lo mismo. Amén. Mateo 12:28. Dice, pero si por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Él no se podrá saquear su casa. Él dice, mira, fíjense lo que dice el 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y hemos visto cómo se ha dispersado, se ha dividido, ¿verdad? El pueblo de Dios, por cuanto se ha causado en medio del pueblo de Dios lo que se llama un desparrame. El desparramar quiere decir regar, así. Se hizo un riego, no sé cómo pronunciarlo bien esa palabra, pero realmente, amados hermanos, si vamos a recoger con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en su reino, para su reino, por medio de un solo evangelio. Amén. Y al arrepentimiento. Porque no podemos equivocarnos en este llamamiento que Dios nos ha hecho. No podemos equivocarnos, no podemos cometer ningún tipo de irresponsabilidad. No podemos ser irresponsables con las cosas del Señor. Tenemos que ser conscientes de lo que dice la palabra y no estar como aferrado, ¿verdad?, a las cosas que la palabra no enseña. ¿De dónde han salido
todos esos nombres, esos títulos. Yo sé que muchos de ellos están en la Biblia, pero en ningún momento he visto en la Biblia que el Señor nos dijo que le diéramos un nombre diferente a su movimiento, a su verdad. Él vino a anunciar el reino de Dios, Él vino a anunciar el arrepentimiento, Él vino a anunciar su evangelio. Amén. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, yo tengo que seguirle a Él, yo tengo que buscarle a Él, yo tengo que creer todo lo que Él vino a enseñar, sin desechar ninguno de ellos. No escoger lo que me parece, no escoger lo que me fue enseñado, no escoger porque yo nací en esa religión, porque yo nací en esa religión, eso fue lo que me inculcaron mis padres, por lo tanto, no, tenemos que hacer porque entonces, si rechazamos la voluntad de Dios y ponemos otra cosa por encima de la voluntad de Dios, ¿estaríamos haciendo la voluntad de Dios? Si le damos preferencia a las cosas que nos inculcaron antes de que pongamos por obra la voluntad de Dios, ¿estaríamos haciendo lo correcto? ¿Estaríamos agradando a Dios? ¿Estaríamos dándonos a conocer del Señor? ¿Estaríamos dándole la importancia de este sacrificio tan grande que hizo Jesucristo? ¿O le damos importancia más a la levadura, a lo que se ha agregado para causar división cuando Cristo quiere que su pueblo sea uno? Es un poco triste eso, hermano. De poner en consideración otras cosas, antes de poner en consideración las cosas del Señor. Es un poco triste porque el Señor sufrió demasiado para redimir a un pueblo. El Señor sufrió demasiado para formar el reino de Dios. Ahí en la misma oración del Padre Nuestro dice que venga tu reino, es tu reino, Señor, venga tu reino. No dijo venga otra cosa, sino venga tu reino. No dijo venga el nombre de tal religión o venga el nombre de tal denominación, venga tu reino. Porque bajo su reino es que nosotros podemos hacer su voluntad. Porque dice, venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en eso sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo voy a leerlo otra vez. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Aleluya. Y termino con eso. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Padre Santo, te damos gracias por tus enseñanzas, por tu palabra, por tu verdad, porque está plasmado, Señor, en las Santas Escrituras. Yo te pido, Padre Santo, que nuestros corazones sean redargüidos para darle la importancia que se amerita tu palabra,
y ponerla en práctica, Señor. Despertarnos, Señor, de nuestros sueños, despertarnos como el mago Simón se despertó cuando vio la verdad y empezó a seguir esa verdad, acompañando a Felipe donde quiera que iba, y pudo ver, Señor, como tu gloria se manifestaba, como tu poder, Señor, se hacía tangible en medio de las enseñanzas, en medio de las prácticas de este reino tan poderoso que tú has traído en medio de tu pueblo, donde tu poder se hace manifiesta, oh Dios. Despierta, Señor, nuestros sentidos verdaderos y que salgamos, Señor, del encanto en el cual hemos sido, Señor, seducidos, porque tu palabra es verdad, tu reino es verdad, tu evangelio, Señor, es verdad. Gracias, Padre Santo. Te damos en esta noche. Te pedimos, Padre Santo, que esa palabra que tú has traído a nuestros corazones no vuelva vacía, Señor, sino que impacte cada vida, cada corazón y cumpla el propósito, Señor, por medio del cual todo corazón, Señor, busque tu rostro, tu verdad, y pueda entrar, Señor, en tu reino, ser partícipe, coheredero, Señor, de este reino precioso tuyo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a mis amados hermanos que se han conectado en esta noche. A mi amado hermano Andrés Rivera y su familia, un abrazo, Dios le bendiga. Gladys González, bendiciones. Gracias por conectarte. A Jorge Rodríguez, Dios te bendiga, Jorge. A Orángel, Dios te bendiga, hermano Ángel. A Alexa, Dios te bendiga, Alexa. A José y Luz Perdomo, bendiciones sobre ustedes. Al pastor Wilson Torres y su familia, Dios le bendiga. A Baltasar y a Clara Gómez, Dios me lo bendiga. A Jasmine, Dios te bendiga. A Jasmine desde Colombia, gracias por conectarte. Jasmine Meneses. A pastor Gustavo y su esposa Sarita, Dios me lo bendiga. A Vilma Frías, a Ana Tejada, bendiciones de lo alto sobre ustedes. A Luis Torres, Dios te bendiga. Hace mucho que no te veía, Luis, estoy pendiente. Gracias por conectarte hoy. A María González, la pastora María González, Dios te bendiga, hermana María. A mi hermano Benjamín y su esposa Erika, Dios me lo bendiga grandemente. Al pastor Pedro Infante, bendiciones de Dios sobre cada uno de ustedes. A mi hermana Dexy y mi hermana Roberta y Owen Villalobos, Dios bendiga sus vidas. Gracias por conectarse con la palabra. Y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, bendiga su casa, su hogar, su familia, sus finanzas, su trabajo, todo por cuanto tenga, sea el Señor teniendo cuidado de ustedes en el nombre de Jesús. Y que su paz, su gracia, su misericordia, sobre todo su amor, sea con cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que tengan una buena noche. Hasta mañana. Bendiciones.